Hola, muy buenas tardes. Bueno, les traigo muy rápido un análisis técnico de Ecopetrol. Antes de eso vamos a revisar unos datos. Y entonces, bueno, capitalización, valor de la empresa con respecto al año anterior va a disminuir más o menos un 1%. Eh, Dentro de esos datos, así como importantes, dentro de esta parte no vemos, bueno, aquí dentro de capitalización en dólares más o menos son 28.2 billones. Eh, en ventas netas son más o menos unos 13.1 billones. Eh, Eso en cuanto a Ecopetrol, ¿sí? Digamos que si Ecopetrol está en los 28, Petrobras está en los 66.2 billones, ¿no? Es casi, para hacer una eh, comparación muy rápida, es casi el triple de lo que es un poco menos del triple de lo que es Ecopetrol. En cuanto a sus ventas, también, por ejemplo, las ventas de Copetrol son de 13.7 y las de Petrobras son de 55.2. Vamos a ver aquí el margen de operación de Petrobras para 2022 es del 35.2%. Para Ecopetrol es del 32.7, ¿no? O sea, aquí vemos algo interesante, y es que a pesar de que Ecopetrol es, entre comillas, más pequeña en cuanto a estos datos de capitalización y ventas, eh, es, es, es muy similar a ese margen operativo, ¿sí? Eh, Dentro de ese margen neto para 2022, Ecopetrol tiene un 17.4 y Petrobras tiene un 16.7 de margen neto. Interesante porque aquí se alcanza a ver algo la diferencia en cuanto a las dos compañías que pertenecen al mismo sector. Eh, Aquí tenemos aquí el margen neto de Petrobras es del 12.6 y, no, ahí estamos bien, es que en la anterior era la parte anual y aquí estamos viendo es la parte trimestral. Entonces estamos bien en cuanto al dato. Eh, Vamos a ver, tenemos aquí un free cash flow para Ecopetrol que para el año 2020 fue negativo. A partir del 21 se empieza a recuperar. Digamos que pues para el 2022 va a ser un 1% mayor que el, eh, el año anterior. Tenemos aquí un ROE, ¿sí? Que es el beneficio neto sobre los fondos propios, el ROE, que para 2022 sería del 21.2%, y tenemos un ROA del 11.1%. Aquí lo que está haciendo es el descuento del apalancamiento de la deuda. Entonces, digamos que por eso es, bueno, acá en este caso la diferencia de 10% en cuanto al ROE y el ROA. Pues bueno, un 21%, un 11%, obviamente pues es positivo.
me llama la atención mucho más es este 11%. Vamos a ver qué pasa con Petrobras. Tiene un flujo de caja libre positivo, digamos que en este caso es mayor al de Ecopetrol, pero en este caso también disminuye en cuanto al año 2020, disminuye, bueno, debido a el impacto de la situación de salud. 21 de flujo de caja libre, 21 para 2022 aumentaría eso, sí, esa misma diferencia acá para 2022. Bueno, sigue siendo positiva en relación a los años 2018 y 19, sigue siendo bastante bueno. Su ROE es del su ROE, su beneficio neto sobre sus fondos propios es del 18%. Es del 18% y para Ecopetrol el 2022 es del 21.2%. Y su ROA 2022 es de 5.95. O sea, la diferencia es bastante grande con respecto a su ROE y a su ROA. Sigue siendo Ecopetrol bastante llamativo, su proyección en cuanto para 2022 del 11.1% con respecto a Petrobras, dentro de su capitalización y dentro de su magnitud de ventas, un ROA de 5.95. Bueno, eso quiere decir que Ecopetrol es bastante eficiente en cuanto al manejo de sus activos. Listo. En conclusión, Ecopetrol ha venido tomando, pues, digamos, en cuanto a la parte financiera muy así de flash, es un comportamiento bastante bueno en toma de decisiones, los datos son bastante interesantes. Bueno, vamos a ver muy rápido el análisis técnico, viendo que digamos, el panorama de probabilidad para Ecopetrol es positivo. Intentaremos buscar una opción de compra sobre el análisis técnico debido a una visión positiva de la empresa. Entonces vamos muy rápido aquí a hacer un análisis. Bueno, aquí estamos en una temporalidad mensual. Voy a hacer un análisis desde que está la data aquí del precio 2008. Vemos como tal este tipo de comportamiento del activo, donde habíamos visto en esta zona, digamos, esta zona de resistencia. Esta es rota. Si revisamos, probablemente hemos retrocedido un 50% acá para continuar. Eso lo hace el precio, marcando un comportamiento de precio de compra sobre el retroceso de nivel 50%. Lo mismo hace acá el impulso que tuvo en 2011 hasta 2012. Tiene un retroceso hasta el nivel del 50%. Entonces, en este punto vemos que el precio tiene un pequeño comportamiento formando una figura de doble techo en esta parte. Es rota. Si proyectamos como tal el doble techo, tenemos una ruptura de esa última zona de soporte. Entonces
lo que hacemos es proyectar como tal el doble, el doble techo llegando a este nivel de precio, ¿sí? Aparte de eso que observamos acá, bueno, digamos que estamos en una temporalidad mensual, es bastante grande, pues, y sería demorado la toma de decisiones, pero es mucho más confiable en la toma de decisiones. Entonces, pues veíamos desde acá este tipo de figura, ¿sí? ¿Qué pasa? Justamente sobre este punto, ¿sí? Justamente sobre este punto viene lo que se denomina en análisis técnico un hombro, cabeza, hombro. El precio rompe como tal ese hombro, cabeza, hombro, viene a hacer el testeo de esa neckline y lo que se puede hacer en estos casos es una proyección de la altura de ese hombro, cabeza, hombro, proyectando esto hacia este nivel de precio, ¿sí? Ese ha sido el comportamiento que ha tenido eh, Ecopetrol en cuanto a el análisis técnico. Si revisamos esto último, pues vemos que el precio se había mantenido en una tendencia bajista desde 2013 hasta 2016, ¿no? 3 años en donde el precio cayó desde su máximo hasta su mínimo, en este caso de 2008. ¿Qué estamos viendo ahora? ¿Qué estamos viendo en este momento? Estamos viendo lo siguiente. Aquí vemos unos niveles de mínimos levemente mayores, ¿sí? Por este lado estamos viendo una secuencia de máximos menores. En este caso pues estaríamos en una temporalidad mensual. Vamos a revisar qué está pasando en una temporalidad semanal. Aquí en este caso observamos que está pasando lo mismo, no vemos mucha diferencia. Mm, eh, Obviamente pues son zonas aquí, zonas de soporte que se vuelven resistencia. Eh, digamos que en este caso pues hay un pequeño rango lateral en esta zona. El precio rompe como tal, ¿sí? Este punto, entonces probablemente este impulso haya retrocedido un 50%, ok, ¿sí? Sobre el nivel 50% para continuar la caída. Y dentro de esta última caída probablemente hayamos tenido impacto sobre los niveles del 50%, como lo vemos acá. Pero pues el precio tiene más una tendencia a continuar, ¿sí? Entonces pues digamos que no vemos mucho de lo que ya vimos en la parte mensual. Nos vamos a ir a una temporalidad diaria. En este caso, ¿qué vemos? En este caso vemos lo que estábamos revisando acá.
unos mínimos levemente mayores, justo con este comportamiento de niveles de precio, en donde el precio ha tenido sus máximos menores, pero dentro de lo que habíamos hecho, el corto análisis que habíamos hecho, digamos, de los datos, ¿sí? Vemos aquí un pequeño comportamiento del precio en donde ha llegado a una zona fuerte de resistencia, que ha sido acá, que ha sido esta zona, ¿sí? Entonces nosotros aquí notamos estos impactos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, y por la parte de arriba vemos unos impactos acá: 1, 2, 3, 4 impactos, creándonos esa zona de soporte que se ha convertido en resistencia, ¿no? Entonces aquí voy a borrar Entonces ha sido esta zona una zona de resistencia que en teoría se convierte en soporte, ¿sí? Que estábamos notando justamente en esta parte, que el precio tiene este comportamiento acá. Ahí tenemos una línea, una zona más que todo de tendencia, que sería esta, ¿sí? Esta línea de tendencia, para que lo veamos más claro, voy a quitar esto. Sí, esta es una temporalidad diaria, entonces tenemos desde el año 2020, marzo 2020, hasta junio, ¿sí? Junio del 2021 había estado como tal en este triángulo, digamos, de alguna manera lateral. El precio no había podido superar como tal, y la fuerza y el impacto que tiene el romper esos niveles de precio fue bastante fuerte. Y en este caso está testeando ese nivel como soporte. ¿Qué estamos viendo? Y qué sería probablemente lo que pueda pasar. Entonces, en este caso, proyectamos este rango, digamos, esta amplitud que formó el precio. Esto lo proyectamos en esa ruptura que notamos acá, que justamente el precio tendría un objetivo que encaja con los últimos máximos de esta zona, ¿sí? Eso como visión positiva, como visión de compra, que es lo que estábamos observando en el anterior análisis, en donde vemos probablemente oportunidades de compras fuertes sobre esta zona, o sobre esta zona, ¿no? Ya que aquí digamos que encaja con la zona anterior de resistencia, que se convierte en soporte, y justamente la última zona y línea de tendencia para continuar.
Dentro de esto, pues el precio ha venido haciendo su retroceso del nivel 50, como vemos el impacto acá. Y si vemos el último impulso que ha tenido, que sería este, eh, encaja justamente con el nivel 50. ¿Sí? Eh, Se esperaría que el precio rompiese justamente el último alto, que sería este sobre los 2.900, para continuar con fuerza hacia arriba, o esperar la compra mucho más conservadora y con mucha más probabilidad sobre esta zona de continuar. Esa es nuestra visión, y que pues para mí es la visión, digamos, de tanto del análisis anterior, eh, junto con este análisis, una opción de compra de precio sobre entre los 2.500, entre los 2.500 para comprar y los 2.400, ¿no? Entre los 2.500 y 2.400 como compra, hacia los 3.400, ¿no? Ese sería como su objetivo en el mediano y largo plazo. Si eso no llegase a ocurrir, para mí el precio haría lo siguiente. El precio hace, digamos que en este caso, puede hacer una estructura de esta manera, testea como tal el último soporte, puede venir aquí con su última línea de tendencia y continuar acá, ¿sí? Ese es el escenario negativo. Obviamente estoy más de acuerdo es con el positivo, pero en caso de que se dé, digamos, vuelta y no haga lo que estoy esperando, pues simplemente estaría formando una figura de cambio de hombro, cabeza, hombro, donde se presentaría un escenario de ventas sobre esta zona que confluye con la anterior zona de resistencia, con la línea de tendencia, y una formación de un hombro, cabeza, hombro. Esa sería la primera. Y la segunda sería esperar la ruptura de esto, ¿sí? Del hombro, cabeza, hombro, y se realiza la proyección de de la amplitud del hombro, cabeza, hombro, llevándonos a un objetivo justamente de su último mínimo sobre los 1.300. Simplemente esa sería como el planteamiento, tanto acá como sobre estos niveles, ¿sí? Con un posible también objetivo sobre este anterior punto de soporte, ¿sí? Eh, Eso era lo que tenía planteado revisar y como tal comentar, y es una percepción y una visión de mercado con respecto a Ecopetrol, ¿sí? Entonces, esa es simplemente mi visión en cuanto a lo que puede pasar con el comportamiento de la acción, el precio, cuál es su, digamos que en este caso mi escenario es mucho más positivo para Ecopetrol sobre compras en los 2.500 para buscar eh, los 3.500, ¿no? Esa como tal sería mi análisis. Quedo muy atento a sus dudas, comentarios al respecto. Me lo pueden dejar acá en la parte de abajo. Entonces, muchísimas gracias. Que tengan un feliz día.